Muy buenas noches, chiquillos. Siendo las 19:32, vamos a dar inicio a esta ayudantía extracurricular, ¿cierto? Que nos ha solicitado nuestra dirección de escuela. ¿Cómo han estado, chiquillos? Bien, bien, bien mal. ¿Qué los trae por acá? Bien, profe. Estamos acá porque nos preguntaron si sabíamos hacer análisis estratégico, ¿En qué cadena de valor. Y cadena la de verdad es valor? que no contestamos, no porque no supiéramos, pero en mi caso a mí me lo pasaron el primer año, así que mejor es hacer un repaso y además que se supone que vamos a asesorar a alguien, así que no creo que sea muy bueno quedarse solamente con lo que pasamos hace 2 años atrás. Exacto, exactamente, exactamente. Ustedes están en el ramo de proyectos colaborativos nacional, ¿cierto? Sí, profe. Ok, ok. Ya, chiquillos, bueno, yo creo que ya me conocen. Yo soy ¿cierto? Soy MBA ingeniero en administración, también de Santo Tomás. Y hoy día les voy a hacer una clase ayudantía sobre el análisis estratégico, ¿vale? Entonces, vamos a ir paseándonos por algunos contenidos, ¿ya? Los contenidos que vamos a ver hoy día tienen que ver con el análisis de cadena de valor, ¿cierto? El análisis de industria o las 5 fuerzas de Porter, que lo conocemos, el análisis PESTA y finalmente vamos a concluir con un FODA, ¿vale? Para ponernos en contexto, chiquillos, a mí me gusta presentar este esquema porque al igual que ustedes, yo en alguna oportunidad también fui alumno, ¿ya? Entonces, me topé con que la metodología de enseñanza del análisis estratégico muchas veces no es que sea malo, sino más bien es un tema muy complejo y muchas veces cuesta bajarlo a algo sencillo, ¿ya? Entonces, en esa desesperación como alumno de no entender qué es lo que, cómo se buscaba la forma de hacer conversar estas distintas matrices, se me ocurrió hacer este pequeño esquema que en realidad es con lo que yo me he defendido durante mis años laborales, las veces que he tenido que hacer levantamientos estratégicos para alguna compañía donde he trabajado o en alguna asesoría que he prestado, ¿ya? Entonces, para entender muy bien lo que es el análisis estratégico, vamos a partir en el fondo explicando el esquema, ¿ya? De atrás hacia adelante, ¿ya? Se supone que un análisis estratégico finalmente concluye en un FODA, ¿ya? Y un FODA está compuesto a su vez de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cierto? Donde las fortalezas y debilidades tienen que ver con la empresa, con la organización la cual yo estoy asesorando, en la cual estoy trabajando o estoy aplicando este set de matricería. Y eso tiene que ver con un análisis interno. Por otro lado, tenemos las oportunidades y las amenazas, ¿cierto? Que esto tiene que ver con factores que son del entorno de la empresa, ¿ya? Entorno que obviamente requiere un análisis de carácter externo, ¿vale? Dentro del mundo de la administración existen muchas metodologías, matricerías que finalmente nos van a aportar de alguna u otra manera datos para confeccionar un FODA. Sin embargo, lo más apropiado, ¿cierto? Tiene que ver con al menos cumplir con estas 3 matrices, que la primera de ellas es el análisis de cadena de valor, que es totalmente interna, o sea, vamos a sacar una fotografía de una empresa. Por otro lado, tenemos el análisis de la industria o de las 5 fuerzas de Porter, que es de carácter externa, como también lo es el análisis PESTA, ¿ya? Hasta ahí. ¿Queda claro el por qué hacemos todos los sets para poder confluir en un FODA? Sí, Sí, profe. súper. Ok. Entonces, iniciamos con el análisis de cadena de valor, ¿ya?
como bien dijimos, el análisis de cadena de valor es un análisis de corte interno, ¿cierto? Ahora, la pregunta del millón, ¿qué busca el análisis de cadena de valor? ¿Ya? Y el análisis de cadena de valor básicamente va a buscar generar ventajas competitivas, ¿cierto? Y en el fondo su estudio siempre va a ser aplicado a cualquier actividad, ¿cierto? Dentro de la organización, principalmente lo que tenga que ver con la cadena de suministro y las redes de distribución de una empresa. ¿Ya? Esta matriz obviamente fue ideada por Michael Porter, ¿cierto? Que eso ya lo sabíamos, y que está bien registrado, plasmado, ¿cierto? En su libro Estrategia Competitiva de la década del 80, ¿cierto? Em, ahora, la cadena de valor, muchachos, lo que busca básicamente es examinar, ¿cierto?, de una manera y a su vez dividir una compañía. ¿En qué? En las actividades estratégicas que éstas tengan, ¿ya? Si bien es cierto, las compañías tienen muchas actividades estratégicas y va a tener la mayor cantidad de actividades estratégicas dependiendo del tamaño de la organización. Por ejemplo, ustedes hoy día se van a ver enfrentados a socios colaborativos que probablemente tengan estructuras bastante pequeñas, reducidas, ¿cierto? Muchos de ellos van a ser emprendedores en etapa inicial, probablemente, donde van a carecer de personal, de infraestructura gerencial, ¿cierto? Como también organizacional. Por tanto, lo complejo de una cadena de valor va a depender del tamaño del cliente. Por ejemplo, la cadena de valor de compañías mineras, como en el caso de Codelco, ¿cierto? Sokimich, son cadenas de valor bastante complejas, dadas las numerosas operaciones que ellos realizan, ¿cierto? Y las diferentes actividades estratégicas que éstas tienen, ¿ya? Denme un segundito, vamos a aceptar ahí un compañero que viene llegando. Entonces, en el fondo estamos hablando de que son que la complejidad del análisis de la cadena de valor o de la cadena de valor de una organización va a estar totalmente relacionada con el tamaño de esta, ¿cierto? Don Juan, bienvenido. Bien. Ahora, todo esto, ¿cierto? Todo esto tiene por finalidad entender primero cómo interactúan las distintas áreas estratégicas de una organización, ¿cierto? Por un lado, pero también tiene tiene un pequeño ápice, ¿cierto? Donde va a poner mucho ojo en lo que son los costos, ¿cierto? Las fuentes en el fondo también que van generando gastos, generando ingresos y también las fuentes que nos van a generar la diferenciación, ¿ya? Entonces, por eso hay un esquema muy conocido que lo vamos a ver en un minuto, en unos minutos más, eh, que contempla todas las áreas donde se debe poner bastante énfasis, ¿cierto? Con la finalidad de poder entender dónde o en qué parte finalmente nosotros vamos a generar algún elemento diferenciador, ¿ya? Ahora, la cadena de valor se divide básicamente en dos grandes áreas, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con las actividades primarias y la segunda son las actividades secundarias o de apoyo, ¿ya? Yo prefiero llamarlas de apoyo, ¿ya? Y es donde en el fondo este conjunto de actividades, ¿cierto? Tanto las primarias como las de apoyo, de una u otra manera nos ayudan a generar ventajas, ¿cierto? A través del tiempo y a través de las actividades que nosotros realizamos como organización. Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? Eso, ¿Sí? profe. Oh, Sí, qué bueno. profe. Díganme, me siento tolito. Ya.
Seguimos. La cadena de valor establece o va a buscar establecer, ¿cierto? 4 aspectos del panorama competitivo, básicamente. ¿Ya? Entonces, por un lado, tiene el grado de integración, ya que el grado de integración en el fondo son todas las actividades, ¿cierto?, que se realizan en la propia empresa y no en otras compañías. Es decir, todos los procesos que yo hago y no externalizo o tercerizo con otras organizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si de repente nos toca evaluar una empresa mediana o quizás una empresa de mayor tamaño, nos vamos a dar cuenta que entre más compleja es la operación, ¿cierto? Un gran número de funciones que debiese hacer una empresa para obtener un producto o servicio terminado, ¿cierto? Lo va a tercerizar, ¿ya? Dada a lo mejor la alta especialización, eh, también el tema de también puede tener que ver también con temas de costo, ¿cierto? Porque muchas veces, si uno es una operación gigante, amplia, ¿cierto? A lo mejor me va a costar mucho más fabricar o hacer yo un proceso que tercerizarlo finalmente, ¿ya? Después la cadena de valor va a buscar ver o evaluar de alguna manera el panorama industrial, ¿ya? Y esto tiene que ver con el mercado y los sectores ciertos relacionados con nuestra empresa, ¿ya? Con lo que finalmente vamos a estar en constante competencia, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a ir estableciendo estrategias delimitadas, ¿cierto? Con el claro objetivo de poder conseguir nuestros objetivos personales como organización. Por eso es importante estar visualizando siempre qué es lo que pasa en el entorno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la industria? ¿Vale? Por otro lado, vamos a tratar de entender el panorama, ¿cierto?, del segmento. Entonces, acá básicamente, cuando tratamos de evaluar o entender el panorama del segmento, tiene que ver, ¿cierto?, con lo que hace referencia a las variaciones, ¿cierto?, que se puedan ver afectados los productos y a su vez los consumidores, ¿cierto?, de algún artículo, de mis servicios, etcétera, ¿ya? Muchas veces el mercado se mantiene estable por harto tiempo, ¿cierto? Los productos terminan siendo ampliamente consumidos y llega un punto en donde efectivamente puede haber alguna variación, ¿cierto? Que afecte ya sea el producto por efectos de materia prima, a lo mejor por efectos de demanda, ¿cierto? A lo mejor por efectos de sobreoferta, etcétera, ¿cierto? Y esto finalmente va de alguna manera eh, a afectar en definitiva el consumo, o sea, al consumidor, ¿ya? Y por último, vamos a tratar de entender también lo que es el panorama geográfico, ¿ya? Y acá en el fondo es básicamente entender cuál es el panorama que se está viviendo actualmente en los países aledaños o países de empresas proveedoras, ¿cierto? Mismo caso, quizás volviéndolo un poco más micro, ciudades, regiones, comunas, dependiendo también de la envergadura de la empresa que yo estoy evaluando, ¿ya? Y estos son panoramas que también podrían afectar nuestra cadena de valor. Por ejemplo, ¿se acuerdan creo que hace como 2 años más o menos, el corte del paso en el Líbano? Lo coloco de otra manera. El buque que quedó atravesado en un canal. Sí, Ah, sí, creo sí, que sí. sí, sí. ¿Cierto? Ya, ¿y qué pasó esa vez cuando el famoso buque quedó atravesado en el canal? Desabastecimiento. Desabastecimiento. El mundo se dio cuenta que existen muchos buques navegando en el mar. ¿Por qué? Porque básicamente en la entrada al canal empezó a quedar apostado todo el volumen de carga marítimo que en ese minuto estaba haciendo traslado, ¿cierto? Que estaban haciendo cabotaje. Y efectivamente ahí nos vamos dando cuenta que un panorama, en el fondo geográfico, por alguna razón, ¿cierto?, afectó de manera directa a muchas empresas a nivel mundial, ¿ya? Entonces,
En esto consiste un poco también entender la cadena de valor, qué factores son críticos, qué factores no, ¿vale? Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? Sí, profe. Oh, ok. Ya. Como les decía, como les decía, tenemos en la cadena de valor dos actividades. Están las actividades primarias, ¿cierto? Y las actividades de apoyo. Entonces, las actividades primarias son un grupo de acciones, ¿cierto? Que están enfocadas en la elaboración física, ¿cierto? De cada producto y el proceso de transferencia al comprador. En otras palabras, es el proceso mismo de nuestra razón de ser, ¿cierto? Si la compañía es Coca-Cola, ¿cierto? O embotelladora andina, bueno, son sus refrescos lo que va a evaluar esta parte de la cadena de valor, ¿cierto? El producto en sí mismo o el servicio en sí mismo. Y por otro lado tenemos las actividades de apoyo, ¿cierto? Y estas tienen que ver básicamente con una especie de soporte a las actividades primarias, que son las que tienen que ver con el producto, con la operación en sí misma, ¿cierto? Y esto tiene que ver eh, con la participación de la infraestructura organizacional en sí, ¿cierto? De la empresa. Es decir, acá empezamos a evaluar áreas como recursos humanos, la gestión de compra, cómo hacemos desarrollo tecnológico e innovación, etcétera. Entonces, las actividades primarias, bueno, se dividen en 5, donde todo inicia con la logística interna, ¿ya? ¿Qué es la logística interna? Es el almacenamiento de los productos terminados y la distribución del producto al consumidor, ¿cierto? Entonces, oh, no me había dado cuenta que había puesto un... Bueno, ahí hay un error en la matriz, me acabo de dar cuenta. Marco. Una es interna y la otra es externa, chiquillo. Dejen la primera como interna y la otra la dejan como externa, para que no vayan a tener alguna confusión. ¿Ya? Entonces, repito. La logística interna va a tener que ver con el almacenamiento de los productos terminados, ¿cierto? Con la distribución del producto al consumidor. Es decir, cuando ya la operación ha culminado de una u otra manera, ¿cierto? Y yo ya tengo el producto terminado, tengo el servicio confeccionado, yo inmediatamente ya tengo la forma de distribuirlo a mis distintos puntos si esto es una empresa de bienes, ¿cierto? A mis distintos puntos de distribución, a mis hubs logísticos, etcétera, a sucursales, puntos de venta y hasta llegar al consumidor. Que esto también inclusive puede ser a lo mejor un canal un poco más directo, desde el CD, ¿cierto? Al courier, del courier al consumidor. Después tenemos las operaciones, ¿cierto? O la producción, que en algunas bibliografías sale de esa manera. Que esto tiene que ver con el procesamiento de las materias primas para transformarlas en un producto final. Es decir, si yo estoy en el rubro de la panadería, probablemente acá yo voy a incorporar mis enseres como eh, la harina, ¿cierto? El polvo de hornear, el agua, etcétera, el proceso mismo de la producción, etcétera, ¿cierto? Para que finalmente tenga un producto terminado y pueda ser pasado a la logística interna. También tenemos la logística externa, ¿cierto? Y la logística externa, que es la otra logística, ¿ya? Tiene que ver con las operaciones desde fuera, desde el entorno. Es decir, operaciones de recepción de mercadería, almacenamiento y distribución de materias primas. Ahí está la diferencia, porque en la logística interna nosotros estamos pensando en productos terminados. En la externa nos situamos ¿dónde? En materias primas, en insumos, etcétera. Es decir, si yo voy a vender productos, bienes, cierto, tangibles, yo voy a tener materias primas. Si yo voy a vender servicios, voy a tener insumos, ¿vale?
Yo desconozco cuáles son los socios colaborativos que tienen este año ustedes en el ramo de proyectos colaborativos nacional. No obstante, puede que existan dos tipos de socios, ¿vale? El socio que entrega servicios y el socio que entrega productos. Bueno, si es el primero, el servicio, ¿cierto? Bueno, ahí van a haber insumos relacionados. Si es el segundo, van a haber materias primas, ¿ya? También tenemos, dígame, Le hago señorita, la escucho. una Por favor. consulta, perdón, respecto a lo que mencionó recién. Ujú. En ese caso, los insumos vendrían siendo como las herramientas con las que trabajan Los al entregar un insumos, servicio. mire, buena pregunta. A mí siempre me hacen esa consulta, profe, ya, ¿cuáles son los insumos, por ejemplo, de una clínica? Yo trabajo en una clínica. Ah, ok, en una clínica. Bueno, en una clínica tenemos primero insumos médicos, ¿cierto? Por otro lado, otro insumo para prestar un servicio médico tiene que ver con el profesional del área de medicina, ¿cierto? El médico, las enfermeras, las técnicas en enfermería, los paramédicos, los anestesistas, ¿cierto? Etcétera. Y además, muchas veces el insumo también es el paciente, porque básicamente es a quien yo le voy a aplicar este proceso de transformación, o sea, recibo a esta persona que está, comillas, descompuesta, la llevo a mi proceso de operación y la entrego a través de mi logística interna con mejorías en su condición de salud. ¿Ya? ¿Te queda claro, Catherine? Sí, profe, gracias. Excelente. ¿El resto alguna duda acá? No, profe, aunque a mí me tocó el caso de una inmobiliaria. Sí. Bueno, esta inmobiliaria serían los contactos más que nada, porque ellos y su esa cartera de cliente, página web podría ser, porque ellos almacenan información que se le va entregando. Sí. No es que Exacto. tengan propiedades compradas ni revenderlas, no. Literalmente No, solamente captan clientes y bases de datos para poder venderla. O sea, captan por los dos lados, tanto del que quiere vender como los que quieren comprar. claro, en el fondo se vuelven en un intermediario y obviamente la información es un insumo principal, ¿cierto? Por un lado está la captación de quién quiere hacer una oferta de alguna vivienda, ya sea en modalidad de venta, ¿cierto? O arriendo, ¿cierto? Y por otro lado vamos a tener la captación de prospectos, prospectos que ojalá sean clientes, ¿cierto? Y estos prospectos yo debo tener la capacidad también de segmentarlo, entender que si yo, corredor de propiedades, ¿cierto? Busco una persona para que arriende un departamento, no se lo voy a ir a ofrecer a alguien que tiene el interés de comprar un departamento. Y viceversa. Me explico, ¿cierto? Entonces, claro, ahí la información pasa a ser un insumo relevante, ¿ya? También está la misma gestión de la propiedad, o sea, en el fondo el ir, mostrar la propiedad, ¿cierto? Que si bien es cierto, eso tiene que ver mucho con el proceso, pero en algún minuto tengo que hacer un levantamiento, un registro de las propiedades que yo voy a tener disponibles para venta, para arriendo, ¿cierto? Terrenos, etcétera, ¿ya? Pero tiene que ver principalmente con la recopilación de información. Perfecto. Ok. ¿Usted, señorita, me iba a hacer alguna pregunta, Francesca? Sí, pero era del ejemplo anterior que me quedó la duda. Es que los pacientes en el hospital serían a la vez insumos y a la vez clientes. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que en los servicios de salud efectivamente el paciente es un insumo en el fondo, ¿ya? Porque tiene que ver con este ciclo, ¿cierto? Donde entra, y bueno, ¿y por qué un insumo? Porque es en él que vamos a realizar cualquier actividad, procedimiento médico, ¿cierto? Entonces, Claro. por eso tiene esa como dualidad, y bueno, uno de repente tiene que tener como claras esas distinciones, ¿ya? Como yo de repente les digo en clase, las cosas dependen de qué, del fundamento que uno entregue a posterior de mencionar al implicado. Un segundito, voy a bajar el aire acondicionado porque me estoy cocinando acá adentro. 25 estará bien. Ya, seguimos. Otra de las actividades primarias, ¿cierto? Tiene que ver con el marketing y ventas, ¿ya?
y que son básicamente actividades con las que yo voy a publicitar mi producto, mi servicio, cómo lo voy a dar a conocer, ¿cierto? Como también cuál es el proceso de venta que yo voy a realizar en mi gestión, ¿ya? Entonces aquí también entra muy bien por un lado el marketing mix que pueda tener la empresa, ¿cierto? Como también cuál es el procedimiento de venta que tiene esta misma empresa, ¿ya? Entonces ahí tienen que hacer ustedes muy buena distinción. Primero, armar el marketing mix. Tenemos, ¿cierto? Estrategias de producto, estrategias de plaza, estrategias de precio, estrategias de publicidad, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cuál es el procedimiento o la gestión de venta que uno realiza? ¿Cierto? Entonces, y esto tiene que ver con que a lo mejor esto es un negocio de venta transaccional, ¿cierto? Entonces el cliente viene, necesita algo de mi góndola, lo pide, lo entrego, pago, recibo dinero, ¿cierto? Etcétera. Y se genera la transferencia comercial. En el fondo, me pagan algo, me entrego el producto. Ahora también puede ocurrir que se van a topar a lo mejor con empresas que tienen un carácter más consultivo, ¿ya? Y esto tiene que ver con un procedimiento más largo donde se genera básicamente una relación previa antes de generar una operación de compra y venta, ¿cierto? Como es el caso de la inmobiliaria, ¿ya? Básicamente uno se acerca a una inmobiliaria con cierta intencionalidad a quizás levantar información, etcétera. Y bueno, finalmente, después de un proceso bastante largo, ¿cierto? Por lo demás, que tiene que ver primero con evaluaciones crediticias, con factibilidades, ¿cierto? Y luego de eso al final se podría concretar una acción de compra y venta, ¿ya? Entonces, por eso tienen que saber distinguir ahí mismo, insisto, cuáles son las estrategias del marketing mix, pero también entender muy bien cuáles son, cuáles van a ser los procedimientos de venta, dependiendo si esto es una venta de carácter consultivo o simplemente transaccional. Luego tenemos el servicio postventa, ¿cierto? Que básicamente esto tiene que ver puntualmente con actividades de mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué actividades yo voy a encargar a posterior de un cierre de venta? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo voy a mantener a mi cliente cautivo? ¿Cierto? A lo mejor, ¿cómo voy a seguir realzando el valor del producto? ¿O cómo voy a aplicar garantía? Entonces, por ejemplo, si yo voy a vender tecnología, no, yo vendo tecnología, te doy un mes de garantía y el producto si te falló, no vuelvas porque yo no te voy a atender. Bueno, eso sería un muy mal servicio de postventa, ¿cierto? Juan, creo que... A ver, Juan, que disculpa, yo no... ¿Tú no tienes micrófono, Juan? Es que no logro visualizar. Ah, que está en el trabajo, sí, entiendo. Ya, a ver, vamos viendo. Dice, en el caso de la inmobiliaria, el proceso de venta o arriendo es fundamental dentro del marketing, ¿cierto? Sí, pero si la empresa no tiene un perfil como para que el vendedor pueda cumplir, sería una de las tareas o procedimientos que hay que implementar para mejorar el proceso. Claro, mira, bueno, ya que lo consultas, lo vamos a definir inmediatamente eso. Cuando ustedes hagan un análisis de cadena de valor, chiquillo, esto es súper sencillo. Se van a topar con cosas que existen y con cosas que no, ¿ya? Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos cuando les enseño el análisis de cadena de valor, está bien, yo sé que el análisis dice, a ver, veamos la logística interna, veamos las operaciones, veamos la logística externa, que probablemente cualquier emprendimiento, por muy pequeño, lo va a tener. Pero después topamos, ¿cierto?, en el marketing y ventas, ¿cierto?, o topamos en el servicio postventa y nos damos cuenta que muchos de los emprendedores no tienen. Bueno, cabe destacar que yo estoy muy ad hoc con el ramo que ustedes están realizando,
porque soy uno de los profesores que partió con esta dinámica de proyectos colaborativos. De hecho, nace de la mano de Puerto Montt y un equipo que está acá establecido en Puerto Montt. Entonces, pasa eso, pues te topáis con esta disyuntiva de que decís, oye, pero es que en este caso la inmobiliaria no tiene a lo mejor un plan de marketing, a lo mejor no tiene un procedimiento de venta, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el que no lo tenga no quiere decir que está malo. Malo me refiero como para el informe. Todo lo contrario, ese es un hallazgo, ¿ya? Entonces, para que lo tengan súper internalizado, que si no está, no es que esté malo su trabajo, simplemente es que es una empresa a lo mejor muy pequeña o está en etapas muy iniciales o carece de doctrina de administración, por tanto, es ahí donde hay un hallazgo importante y quizá ese es un hallazgo que posiblemente, como nos plantea Juan, usted lo puede mejorar, ¿cierto?, a posterior. Y evidentemente es algo que va a apuntar a las mejoras del servicio que ellos prestan, ¿ya? O sea, implementar este tipo de mapeo en el fondo, todo hallazgo que uno pueda solucionar de alguna manera, evidentemente va a contribuir a mejorar el nivel y calidad de un servicio o de la entrega de productos. No sé si le quedó clara la respuesta, Juan, si me puede dar feedback, por favor, que ya entiendo que está en el trabajo y no puede abrir cámara ni micrófono. Excelente, Juanito, ¿ya? Cualquier cosa me sigue escribiendo en el chat y ahí yo voy moviéndome de ventana, no hay ningún problema. Ya, entonces, como les decía, el servicio postventa tiene que ver con las actividades en el fondo que encarga o que se encargan o están destinadas a mantener, ¿cierto?, el realce del valor del producto o la aplicación de garantía. Entonces, cuando yo vendo un producto tecnológico y a lo mejor mi garantía es de un mes y si te falló después de un mes, chao, olvídate de mí, dejo un mal sabor al consumidor, ¿cierto? O a lo mejor la garantía del producto es un mes y ya, ¿cierto? Pero uno tiene que buscar la forma de generar un mantenimiento de nuestros consumidores, ¿vale? Entonces, es aquí donde uno se plasma, se sienta y dice, ya, a ver, ¿cuál es el sentido de tener una postventa? Y la postventa tiene que ser controlada, tiene que llevar registro. ¿Por qué? Por un lado, si yo voy generando control en las postventas, ¿cierto?, voy a tener claro que a lo mejor Francesca me vino a cambiar un producto porque le falló, se llevó otro producto, me lo vino a cambiar y a lo mejor puedo entender que hay un comportamiento, ¿cierto?, quizás medio doloso de ocupar el producto y devolvérmelo y llevarse otro y así, ¿ya? Como también me puedo dar cuenta que los productos que estoy trayendo no son de la calidad esperada por los consumidores y no resiste para lo que yo lo estoy vendiendo, ¿cierto? A lo mejor el producto, yo no estoy siendo capaz de entregar la información correcta del uso del producto, que también pasa. Muchas veces pasa que tú vas a una tienda a comprar X producto y te dicen, toma, acá está, listo, tu problema. Y por otro lado, nosotros como consumidores tenemos la muy mala costumbre de ¿qué? De no leer las instrucciones previo al uso, ¿cierto? De hecho, si ustedes indagan, hasta la pasta de diente tiene instrucciones de uso, ¿ya? Entonces, si yo como ejecutivo comercial, ¿cierto?, tengo la capacidad de decir, mira, yo vendo este producto funciona bajo ciertas condiciones, por un lado, estoy aminorando la posibilidad de una postventa. Y a lo mejor eso no se me ocurrió porque yo soy brillante, a lo mejor se me ocurrió porque tuve mucha incidencia y que está quedando registrada en mi servicio de postventa, ¿ya? Por otro lado, realzar el valor del producto. Si a mí me preguntan hoy día, la mayoría de los productos y servicios que existen en el mercado, chiquillos, tienen esta suerte ¿cómo se llama? De ser como una especie de producto
O sea, en el fondo tienen esta suerte de ser como productos commodity, ¿cierto? Productos muy similares, con poco y nada de diferenciación, ¿cierto? Entonces caen todo en esta suerte de ser un commodity, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ok, ya, pero ¿cómo genero valor al producto? ¿Ya? Por ejemplo, les pongo el caso, yo trabajo en una industria comercializadora, nosotros importamos, fabricamos, ¿cierto? Y comercializamos productos que sirven para la conducción de hidráulicos, tuberías, valvulería, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy al segmento de conducción, o sea, tuberías, ¿cierto? Indistinto el tipo de material de la tubería, son tuberías que van a encontrar en distintos lados, ¿ya? El mismo tubo que yo vendo lo va a encontrar usted en Sodimac, en Easy, Construmart, en la ferretería de Don Juanito en la esquina de su barrio, no tengo idea, en todos lados lo va a encontrar. Entonces, ok, pero ¿cuál es el valor que yo genero para que este producto me lo compren a mí y no a otro? ¿Ya? Y eso tiene que ver con el servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado, como somos una empresa muy ligada a proyectos, ¿cierto? Entonces, hemos detectado a través de la experiencia, ¿cierto? Del análisis de proyectos, de las caídas, de la postventa, que a lo mejor hay productos que funcionan mejor en ciertas situaciones, otros que funcionan mejor en otras situaciones. Eh, eh, Hoy día el producto se vende bajo una condicionante técnica en términos de decir, mira, estos son los atributos del producto, estas son las capacidades del producto, ¿cierto? Y a lo mejor lo que tú me estás planteando como problemática, el cliente, ¿cierto? No condice a lo que él quiere llevar, ¿ya? Entonces, en el fondo, a lo mejor él quiere levantar columnas de agua, no tengo idea, en X presión, y probablemente por abaratar costo quiere comprar el tubo más barato que no aguanta presión. Entonces, ahí hay un valor agregado en el fondo que uno, previo a la venta, ¿cierto? Va enlazando a esto. ¿Para qué? Para evitar postventa. No obstante, si existe algún problema, también tenemos un servicio postventa, o sea, revisar la instalación, ¿cierto? Que esté dentro de la norma, que estén hechas las soldaduras como corresponden, ¿cierto? Etcétera. Entonces, es ahí también donde uno dice, mira, ¿sabes qué? A lo mejor esto fue un problema tuyo y de tu equipo, hicieron mal una instalación y probablemente parte del servicio de postventa que uno tiene que ver con a lo mejor generar una capacitación breve, ya sea en la sala de venta o en terreno, y explicar cómo es el uso del producto. Entonces, eso es un servicio postventa. Cosa que no va a hacer el ferretero. Cosa que si a usted le falla la instalación, Sodimac no va a ir a hacer eso. Entonces ahí ya estamos realzando valor del producto a través de una asesoría técnica. ¿Se entiende? Va quedando claro, ¿no? Sí, pero ¿Qué dice el resto? Sí, profe, más claro. Oh, ok, ok. Ya. Y esta es la línea en el fondo. Un segundo que. Ah, sí, profe, dice Juanito. Ya. Entonces, esta es la línea en el fondo de actividades primarias que tienen que ver con el producto. ¿Ya? Entonces, luego pasamos a qué? A las actividades de apoyo, ¿cierto? Y las actividades de apoyo son 4 en el fondo, ¿ya? La primera de ellas es la infraestructura de la organización, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de infraestructura, yo principalmente me topo con que me hablan de el espacio físico, ¿vale? Y cuando hablamos de infraestructura, no tiene que ver el espacio físico, y nunca ha tenido que ver el espacio físico, ¿ya? Cuando hablamos de infraestructura, tiene que ver con la organización, ¿ya? Básicamente, son las actividades, ¿cierto?, que prestan apoyo a toda la empresa, como el área de planificación, contabilidad, finanzas. ¿Cuál es el esquema organizacional de esta empresa? ¿Ya? Pero no tiene que ver con paredes, ¿vale? No tiene que ver con la flota de camionetas que tiene estacionado en el patio de su empresa, no. Tiene que ver con la capacidad profesional que usted tiene inserta en la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué esta es una actividad o por qué la infraestructura es un área estratégica?
Porque en la medida que yo tenga controladas variables financieras, económicas, contables, ¿cierto? Productivas, ¿vale? De distribución y etcétera, pueden haber muchas más dependiendo de la envergadura de la empresa. Entre más control haya en aquello, más eficiente como organización y resultado en sí mismo vamos a tener, ¿cierto? Por eso es importante y por eso ustedes tienen que poner foco. Lo más probable es que ustedes se van a topar con emprendedores que es el emprendedor, su maquinita para imprimir su producto y su conocimiento. Ya, entonces a lo mejor, claro, no va a tener a lo mejor un área de planificación, de contabilidad, a lo mejor la contabilidad externa, un área financiera, ¿cierto? Un despliegue de fuerza de venta. No va a tener esa robustez detrás de él. Sin embargo, cuando les pase eso, yo ahí les aconsejo siempre ceñirse a la actividad, ¿ya? Entonces, rápidamente uno dice, ah, ya, pero ¿usted hace alguna planificación financiera de su empresa, de su emprendimiento? No, yo en realidad compro, vendo, y si me queda plata después de pagar lo que vendí, en el fondo es porque gané. No hay planificación financiera, ¿cierto? Entonces, la contabilidad, ¿cómo la hace? No, yo tengo un contador que me declara libro compra y venta, y en realidad él lo es. O sea, tampoco hay, está externalizado, ¿cierto? Y probablemente no hay mucho control sobre la actividad. Entonces, se han dando cuenta que no es necesario ser una organización, porque básicamente yo como persona puedo tener mi emprendimiento, pero sí a lo mejor puedo estar presente. A ustedes el día de mañana les va a pasar cuando ustedes se titulen, sean ingenieros, y muchos de ustedes a lo mejor van a optar por el hecho de emprender. Bueno, usted va a hacer su infraestructura organizacional, ¿cierto? Usted se va a encargar de hacer su planificación financiera, ¿cierto? Por otro lado, se va a encargar de hacer su planificación de presupuesto, a lo mejor va a llevar una planificación de producción, distinto a lo que haga, a lo mejor va a ser, no sé, monitos tejidos en crochet y darle un... Pero hay un soporte donde usted va a planificar los tiempos para producir, ¿cierto? Sus costos, sus ingresos, etcétera. ¿Ya? Entonces, que no estén los departamentos no quiere decir que no exista. Entonces, cuando se topen con eso, enfóquense en las funciones. Y ahí es donde preguntamos, ¿el socio colaborativo hace, cumple ciertas funciones? ¿No las cumple? ¿No está ni ahí? Y esos son hallazgos, para bien o para mal. Otra de las actividades de apoyo, y bueno, dada mi experiencia en este ramo, que nosotros ya llevamos 3 años básicamente impartiendo el ramo como equipo, 3 años y medio más o menos, que es lo que lleva el ramo existiendo. La dirección de recursos humanos yo creo que es como una de las áreas más precarias en lo que yo he visto de emprendimiento. Y tiene que ver justamente con esto, que muchos de los emprendimientos con los que nos hemos familiarizado en estos años de trayectoria de la asignatura, tiene que ver con que son la persona, ¿cierto? Entonces, oiga, usted tiene plan de dirección de recursos humanos, usted cómo hace la búsqueda, ¿cierto? ¿Cómo hace la contratación? Hay un plan de cómo se llama, de remuneraciones, existen bonificaciones, hay algún plan de motivación para el personal, ¿cierto? Y probablemente si la persona sola no hay nada de eso. De hecho, me he topado con emprendedores que en el fondo, oye, ¿tú te pagas un sueldo? No, no me pago un sueldo, en realidad eh, llevo a cabo mis actividades, compro mi mercadería, ¿cierto? Vendo mis productos y bueno, cuando necesito plata y obviamente veo que puedo, saco, ¿cierto? Entonces no se remunera. Hay un plan de capacitación y probablemente las que estén en etapas muy tempranas no lo tengan, ¿ya? No lo tengan y no lo hayan pensado jamás. Distinto es a lo mejor este emprendimiento que tiene 3, 4 personas trabajando y a lo mejor, claro, no tiene un plan de capacitación, pero también puede ser una arista de dónde empezar a tirar, ¿cierto? Porque en el fondo, en el mundo de la formación en el puesto laboral, tenemos mucho tipo de alternativas, o sea, desde tomar a lo mejor capacitaciones enfocadas en los cursos que da Cercotec,
impuestos internos, ¿cierto? Creo que también Corfo de repente entrega cursos, sin ir más allá, los cursos Sense, hasta llegar a la educación formal, como puede ser ir y estudiar una carrera técnica o profesional, o quizás universitaria, ¿cierto? Y la Dirección de Recursos Humanos eso es lo que busca. Busca el tema de establecer planes de contratación, ¿cierto? De búsqueda o reclutamiento, desarrollo de personal, motivación de personal, etcétera. Luego pasamos directamente a lo que es el desarrollo de tecnologías o innovación, o desarrollo tecnológico e innovación, ¿cierto? O desarrollo tecnológico y más D, ¿vale? Y básicamente es, aquí también me topo que los alumnos generalmente ponen, bueno, el desarrollo tecnológico del socio colaborativo es que tiene computadores, impresoras y tiene un post de pago. Ya, no es eso. No lo es. De frente no lo es. ¿Ya? Y el desarrollo tecnológico tiene que ver cómo, de alguna manera, disminuimos los generadores de costos y aumentamos los generadores de valor. ¿Ya? ¿Cómo innovamos en el producto? Yo siempre cuento, por ejemplo, hay un muchacho que su familia es de Chiloé, ¿cierto? Es uno de los cuantos productores, su familia en el fondo es uno de los cuantos productores de papas nativas, ¿cierto? Y este chiquillo, por ahí yo era estudiante, me acuerdo, y él también era estudiante, él estudiaba en la Universidad Austral. Este muchacho, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ¿cómo le genero valor a las papas? Porque uno iba, compraba papas y no sé, te salía en aquella época 500 pesos el kilo y sería. ¿Cómo hago que la papa tenga mayor valor? La papa. O sea, ¿cómo le sacamos partido a la papa? Y su primer desarrollo tecnológico y de innovación, ¿cierto? Probablemente no fue disminuyendo el costo, sino más bien aumentando el valor en sí mismo al producto. Entonces, ya la papa no se entregaba en una malla con tierra y tome, o en una bolsa con la tierra y tome. La papa ya estaba tratada, en el fondo pasaba un proceso de lavado, ¿cierto? Donde la papita se veía más bonita. Después esto pasaba a un proceso de empacado donde se empacaba 1 kilo de papa neto. Este empaque en el fondo tenía una ventanita por el frente, por tanto tú sabías la variedad de papa que estabas comprando con el nombre de la variedad al costado, ¿ya? Además de eso, tú dabas vuelta el empaque, ¿cierto? Y mirabas y tenías una leyenda y te contaba la historia de la papa. ¿Pero de qué papa? De la papa que usted lleva en la bolsita. Entonces, esta semilla de papa, no sé, no tengo idea, la trajo fulano de tal en el año 1 y quedó acá y se transformó en una papa inserta en la isla de Chiloé. En cambio, esta otra papa era una papa que en el fondo es nativa de la zona, ¿ya? Entonces ya el consumidor, si bien es cierto, llevaba papa, pero es una papa con un tratamiento distinto, con un aumento de valor, ¿vale? Creo que en siguiente etapa lo que lograron hacer fue ocupar esta papa nativa, estas de colores, ¿cierto? Y hacer esto, snack, papa frita en el fondo, eh, salada, ¿cierto? Pero con papa nativa, o sea, estamos hablando de un segmento de producto muy diferente a lo que había en el mercado, ¿ya? Es más, muchas de las papas fritas que hay en el mercado no son papas fritas, ¿cierto? En cambio, esto sí te aseguraba que es una papa natural, porque además de ser natural y verse de los colores de las papitas estas, tiene, básicamente son medallones de papa visibles y tú veis cuál es el tipo de papa, es ¿cómo se llama? De un proceso bien rústico, por tanto, tiene otro caché en sí mismo el producto, ¿ya? Y por último, viene de Chiloé, po. Ya no es papa que viene, no, es papa de chilota, ¿cierto? Las de colores que conocemos y que tiene este aumento de valor, ¿vale? Y eso es desarrollo
y desarrollo tecnológico, de innovación. Eso tiene que ver cómo va innovando en los productos o en los servicios que pueda de alguna u otra manera entregar a sus consumidores. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos, ¿vamos claro o no vamos claro? Sí, perfecto. Sí, Ok, profe. excelente. Y por último tenemos el abastecimiento, o compras y abastecimiento, o gestión de abastecimiento, gestión de compras. ¿Ya? Y esta es un área de apoyo importantísima, ¿vale? ¿Por qué? Porque principalmente el área de adquisiciones, que por muchos años parecía un área olvidada dentro de las organizaciones, hoy día cobra mucha relevancia. Hoy día la ganancia de los productos, a diferencia de décadas anteriores, ¿cierto? La ganancia real no está situada en cuánto más caro pueda vender un producto, sino en cuánto más barato puedo hacer el producto, ¿vale? Entonces, el área de abastecimiento en sí misma tiene el objetivo de abastecer, por un lado, almacenar materias primas y cualquier material que va a requerir nuestro proceso productivo, ya sean materias primas o insumos, ¿cierto? Acá también se engloba lo que tiene que ver con la gestión de proveedores. O sea, a mí no me sorprende que lleguen emprendedores con productos demasiado caros, con valores fuera de mercado, ¿cierto? Y que sustentan todo ese precio o ese gran precio del producto en que el producto es exclusivo, cuando muchas veces nos sentamos, revisamos y nos damos cuenta que tan exclusivo no es. Así como el emprendedor o la emprendedora, hay 100 más que lo hacen, ¿ya? Entonces, es acá donde este es un área de apoyo clave porque es acá donde este producto a lo mejor de estar, ¿cierto? En el mercado, el mercado, estar acá arriba, a lo mejor esto va a hacer que el producto llegue a estar dentro del mercado, indistinto que la oferta a lo mejor tenga un valor agregado porque, no sé, a lo mejor es un polerón impreso con una técnica natural, que fue una socia colaborativa que tuvimos el año pasado. Entonces tú decís, ah, ya, o sea, bacán, pero ya estamos hablando de valores de mercado y no un producto carísimo y que probablemente no es de gusto masivo, ¿ya? O al menos no genera un impacto muy pro en términos de venta, ¿ya? Por tanto, el área de abastecimiento se va a encargar de que usted pueda seguir haciendo su proceso, ¿cierto? Productivo a mejor costo, lo que va a aumentar su margen, ¿ya? Pero no sobre el precio de mercado en el fondo, ya no generando un alza del producto. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda sobre el análisis de cadena de valor? ¿No? ¿No? Por ahora no, por el momento no. Por ahora no. Ya. Entonces, ninguna profe queda más claro. Bien, Juan. Entonces, básicamente, muchachos, la cadena de valor sirve para mirarnos de manera interna, ¿cierto? Lo que va a evidenciar cosas positivas y cosas negativas, ¿ya? Recuerden que todas estas matrices no es para buscarle lo malo al mundo, no, es para buscar lo malo y lo bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo bueno, en el fondo, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que a lo mejor sí, podemos ir mejorando con el tiempo. Y lo malo sí o sí hay que subsanarlo, ¿ya? Porque muchas veces lo malo, más allá de que a lo mejor entorpece, que a lo mejor podríamos hacerlo de mejor manera, tiene que ver que todo lo malo que suceda en una compañía afecta los costos, ¿ya? Cualquier mala acción dentro de una empresa finalmente termina siendo un aumento de costos, ¿ya? Entonces, por eso uno hace el análisis de toda esta parrilla estratégica, ¿cierto? Que finalmente concluye en estos puntos críticos, ¿cierto? O claves que nos van a servir para nuestro análisis posterior. ¿Ya? ¿Estamos?